Año 2020, ¿sí? Como decía nuestro presbítero, el pastor Gerardo Cote, y precisamente el lema de este año, iniciando ya, es la visión de Dios para discipular las nuevas generaciones. Entonces, teniendo en cuenta esta perspectiva con la cual la iglesia nos ha invitado para que nosotros nos dejemos usar, vamos a leer, por favor, en Juan 17:3. Juan 17:3. Ha sido realmente un privilegio poder estar leyendo los evangelios. Para mí, en lo personal, ha sido muy apasionante y a veces corto ya en el capítulo que toca dejar y yo quisiera seguir leyendo, pero entonces digo, no, bueno, voy a esperar porque ya el siguiente día toca ir acorde. Y realmente Dios ha mostrado y ha hablado todo lo que era Jesús, ¿cierto? Si nosotros vemos para la humanidad de ese entonces, fue una sorpresa que Jesús llegara en ese tiempo. Cuando Jesús llegó, ya había sido obviamente profetizado por el profeta Isaías, era una promesa del Padre, pero no estaba escrito en qué tiempo exactamente. Y el pastor nos enseñaba que tuvo que pasar 400 años más o menos donde Dios estuvo en silencio, ¿sí? 400 años donde hubo muchas generaciones que murieron sin poder conocer como tal la voz de Dios en ese tiempo, ¿sí? Porque habla la palabra que hubo siempre un lapso largo. Pero cuando Jesús vino, todo se revolucionó, ¿sí? Con nosotros los que estamos y los que ya sabemos la historia, podemos entender que cuando Él vino a cambiar la historia. Sin Él venir como un rey, el vestido del rey no vino, porque dice la palabra que Él se despojó. O sea, Él cuando estaba en el cielo se despojó de ser Dios y vino a ser como nosotros, con un cuerpo limitado, con un pensamiento limitado, ¿sí? Que necesitó el Espíritu Santo. Entonces, algo que yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo enseñe en este tiempo? Y Él me hablaba mucho de realmente el conocer a Dios, ¿sí? ¿Ustedes sabían que hay mucho pueblo en la iglesia que no conoce a Dios? Amén. Hay mucho pueblo. La palabra lo dice. Entonces vamos a permitir que el Señor nos hable en esta tarde lo que Él quiere enseñarnos. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora vamos a leer, para poder entender un poquito la primera parte, en Juan 8, 31 al 34. Juan 8, 31 al 34 dice: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, y el hijo que sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A quién está hablando Jesús esta palabra? Está acá que a los judíos, ¿cierto? Y algo que a mí me impactaba mucho era que cuando empiezan los evangelios, vemos que el Padre envió a un antecesor de Jesús que venía a preparar el camino para Jesús. ¿Cómo se llamaba? Juan, ¿cierto? Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué decía? A ver, los lectores de la palabra. Arrepentidos, ¿cierto? Nos llevaba al pueblo al arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, en esta tarde, no sé qué tan cerca usted esté del reino, o si está ya en el reino, pero como les decía inicialmente, hay mucha gente que ocupa la silla, pero no conoce a Dios, no conoce a Jesús. Entonces, muchas veces nosotros en la vida secular conocemos
ciertas cosas, decimos que conocemos, de pronto muchas personas piensan que porque de pronto escuchan a una persona famosa, a un presidente, uno lo conoce. Entonces, le preguntan a uno, ¿usted conoce a Donald Trump? Sí, yo lo conozco, pero realmente nosotros no lo conocemos, solo sabemos su nombre y ya que es presidente. Muchas veces nos pasa lo mismo con Jesús. Aunque han pasado ya más de unos 2000 años desde que Jesucristo vivió en la tierra, puede ser que muchas veces nosotros aquí todos somos conocedores, ¿cierto?, de la palabra. Hemos oído hablar de Él desde cuando Jesús se acercó a nosotros. Aún las personas que de pronto conocieron a Jesús, ya digamos fueron católicos, tuvieron una religión como tal, escuchaban de Él, ¿cierto? Los ateos hablan de Jesús. Porque ustedes sabían que los ateos, ellos todo el tiempo colocan sus posturas sobre la existencia de Jesús. Pero todos conocen de Jesús. Es importante que usted sepa la verdad sobre Jesús, porque la Biblia dice esto. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero. O sea, cuando nosotros podemos tener la posibilidad de entender el significado de la vida eterna es cuando nosotros conocemos a Jesús. Y un versículo que es confrontante es cuando Él dice que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. O sea, no podemos seguir, porque acá la palabra nos hablaba de que Él vino a hacernos libres de la esclavitud, y los judíos decían, pero ¿qué esclavitud nos habla si nosotros siempre hemos sido libres? Y muchas veces nosotros somos esclavos del pecado en el pueblo de Dios. Muchas veces somos esclavos en el pecado. ¿Cómo podemos identificar qué clase de pecado? Y una vez un hermano nos decía, si yo llamara a sus hijos acá al frente y le dijeran quién es usted, ¿qué dirían? Entonces para mí eso era confrontante, porque yo les digo, hermanos, yo no soy perfecta. Quizás puedo ser digamos una persona más imperfecta que ustedes, ¿sí? Y eso era confrontante, porque ¿quién más puede hablar de nosotros, de quién somos nosotros? Nuestros hijos, ¿cierto? Nuestra pareja. Y esa lucha que nosotros tenemos constante por no conocer a Dios en nuestro hogar es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros cuando no conocemos a Dios no doblegamos nuestro yo, no doblegamos nuestro orgullo. Muchas veces simplemente hacemos lo que nos parece. Tenemos el dedo listo para apuntar hacia nuestra pareja, tenemos el dedo listo para apuntar a nuestros hijos, al vecino, y siempre uno tiene esa capacidad y esa facilidad para juzgar a los demás. Pero qué lindo sería que si llamáramos a nuestros hijos sin necesidad de nosotros de pronto advertirlos ni nada, sino que fuera muy espontáneo y ellos dijeran, no, realmente mi mamá, mi papá son temerosos de Dios. Entonces es algo que nos confronta en esta tarde, y ese es el fruto de realmente si yo conozco a Dios. Ahora, no he venido a condenar a nadie ni a condenarme a mí misma, porque ese no es el propósito. Dice la palabra que el Señor ha venido a traernos vida y vida en abundancia. El Señor ha venido a traernos libertad de la esclavitud. El propósito es que este año usted pueda iniciar un año diferente, un año conociendo, un año viviendo en el Espíritu, y vamos a aprender cómo hacerlo. Ahora, Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aprendimos en el capítulo 1 de Juan, aprendimos la verdad sobre Dios en este capítulo, y vamos a aprender mucho más de Jesús. Cuando la palabra, ¿ustedes saben qué significa la palabra Mesías? Y la palabra Cristo. Bueno, entonces dice que mucho tiempo antes de que Jesús naciera, Jehová prometió en la Biblia que enviaría al Mesías o Cristo. La palabra Mesías viene del hebreo y la palabra Cristo viene del griego. Estos dos títulos se refieren a la persona que Dios escogería para encargarle una misión importante en el futuro. El Mesías hará que se cumplan todas las promesas de Dios. O sea, el Mesías era el prometido y los judíos estaban esperando el prometido. O sea, ellos, es el tiempo que ellos todavía hablan de que están esperando al Mesías, porque no lo vieron, como dice la palabra. Él vino, pero no lo vieron. ¿Creían los judíos que Jesús era el Mesías? ¿Ustedes qué piensan? No, ¿cierto? no. Aún estando, o sea, a mí me parecía confrontante. Yo decía,
tremendo uno tener la experiencia de uno estar con Jesús. Yo digo que fue un privilegio para los discípulos el hecho de que Jesús hubiera puesto sus ojos en ellos y los hubiera escogido. Y podemos darnos cuenta que realmente no escogió a los más adoctrinados, a los más doctores de la ley, no. Escogió a pescadores, ¿sí? Entre ellos, bueno, había un médico, pero realmente no era lo más sobresaliente de ese entonces. Y los escogió. Y a mí lo que me confrontaba era que ellos veían los milagros, veían las señales. Muchas veces fueron confrontados porque con la palabra, cuando Jesús hablaba, era impresionante cómo podía hacer estremecer las vidas de las personas, donde venía a hablarles de una manera alegórica, ¿sí? Por medio de palabras, donde venía a explicarle como si nosotros fuéramos esos niños que no entendemos, pero él lo venía a hacerlo con amor. Y los discípulos siempre decían, y en su corazón pensaban y murmuraban, siempre se escucha ese tipo de comentarios. ¿Los discípulos de Jesús estaban seguros de que era el Mesías? No. En Juan 1:41, cuando ellos ya empezaron a experimentar, vamos a leer en Juan 1:41, todos esos milagros, Dios empezó a revelarles por medio del Espíritu Santo a ellos todo lo que era Él. 1:41 dice, el siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sigue. Por ejemplo, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Eso lo dice en Mateo 16:16. Mateo era uno de los discípulos, y yo creo que es uno de los más sobresalientes de la palabra, porque él era muy espontáneo y en cierta manera quería siempre estar ahí de primeras hablando. Y él fue uno de los discípulos más confrontados en la palabra, porque Pedro, quizás en su manera de ser, en su temperamento de ser tan impulsivo, realmente en su corazón entendía que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Cuando él lo dijo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora, hacía muchos años el Padre nos había hablado del nacimiento de Jesús por medio de todos los profetas. Uno de los libros que más habló del nacimiento de Jesús fue Isaías, donde, digamos, se dieron muchos detalles que ayudarían a las personas a reconocer al Mesías. Aunque los judíos, los fariseos sabían la ley, no lo conocían, ¿sí? En esta tarde el Señor quiere mostrar lo que Él es a través de la palabra. Y dice la palabra en el versículo Juan 3:16, donde decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Creo que, no, mentiras, esa no es la cita. Si alguien me ayuda. ¿Cómo? Juan 14:6. Vamos a ir un momento a ese versículo y vamos a ver unas características de Jesús. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo este versículo yo creo que nosotros lo tenemos ahí guardado en nuestro corazón y muchas veces cuando salimos a predicar lo decimos. Y si nosotros nos ponemos a ver la trascendencia, porque Jesús lo decía con autoridad, dijo, yo soy la única vía para que usted llegue al Padre, porque dice, yo soy el camino. O sea, hay un solo camino para llegar al Padre. Eso nosotros lo sabemos, hay un solo camino. Pero Él también dice que Él es la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en la palabra. Y dice que nadie viene al Padre sino por Él. Él también les decía a los discípulos, porque ellos preguntaban, no hemos visto al Padre. Y Él les dijo, si ustedes me habéis conocido a mí, habéis conocido al Padre. O sea, es lo que el Padre le dio a Jesús para que trajera a la humanidad, fue algo impresionante. Fue algo impresionante, porque todo lo oculto que tenía el Padre para la humanidad vino a ser revelado por el Hijo. Escuchaba una historia de un pastor, o bueno, no sé si misionero, no estudié bien quién era él, y él era un hombre que le gustaba salir a evangelizar, y de pronto un día en Estados Unidos hay muchos grupos sobre la nueva era, ¿sí? Ahorita esto ha cogido muchísima fuerza en el mundo, y él simplemente fue a decirles que Jesús era el camino, que Él era la verdad, que ellos estaban esclavos del pecado y de la mentira de Satanás.
Y allí en este momento él fue a la playa, y donde estaban en la playa, él invitó a otro pastor, y el pastor dijo, no, definitivamente esto como que no es de Dios, porque donde estaban en ese lugar habían solamente drogadictos, gente sin ropa, había un desorden, tomando, haciendo cosas pues que no eran. Y él cogió su micrófono y pusieron una carpa y empezaron a predicar, y lo que hacía la gente era venir a escupirlos, era lanzarle cosas, y él decía, no, definitivamente esto no, Señor, perdóname porque yo me equivoqué al venir a este lugar, ¿sí? Esa fue la perspectiva que él tuvo, cuando de pronto dentro de la gente que estaba se levantó un joven que estaba acostado sobre una toalla, y él le dice, yo no sé usted de qué está hablando, se paró y le quitó el micrófono, yo no sé usted de qué está hablando, pero acabo de ser sano de mi columna. Y después de pronto otro se levantó y dijo, sí, yo no sé, yo tenía esta deficiencia y también he sido sano. O sea, mire cómo Dios usa a las personas, porque es el poder de Él que viene a transformar, que muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos, quizás si yo le hablo a esta persona, quizás si yo le muestro quién es Jesús, no van a entender, o quizás si yo voy y predico en cierto lugar, no van a entender, pero mire Dios cómo empezó a transformar ese lugar. Y de ahí salió una de las personas que en este momento es un evangelista que sale por las calles y fue a transformar ese sector, porque ese era el sector de la nueva era. Entonces mire cómo Dios obra a través de nosotros. El Señor quiere que realmente nosotros seamos libres. Usted muy profundo y adentro de su corazón usted sabe que es esclavo, ¿sí? Quizás puede ser esclavo de su temperamento, quizás puede ser esclavo de sus pensamientos, quizás puede ser esclavo de su forma de ser, de actuar en ciertas maneras, quizás puede ser esclavo de su frustración, de su trabajo o de toda la parte espiritual. Pero el Señor no quiere que usted simplemente vea este versículo, que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Es que es una promesa que el Señor nos ha dado, es una promesa donde el Señor habla de libertad. Cuando nosotros pensamos en esclavitud, imagínense en una persona que no puede mover sus manos, que no puede mover sus pies, que simplemente está como al cepo o una columna donde no se puede mover, y nosotros, como decían los judíos, podemos decir, pero yo no soy esclavo de nada. Pero si el Señor está dando esta palabra es porque aquí hay esclavos, ¿sí? Entonces el Señor quiere que nosotros seamos libres. ¿Cómo podemos ser libres? Cuando nosotros lo conocemos a Él. No hay otra manera, porque Él dice que yo soy el camino y la verdad y la vida. Él dice que Él es el único que puede libertarnos. Él es la luz, Él es la sal, Él es la roca sobre la cual su vida debe estar cimentada. El Señor quiere hacer algo diferente. La Biblia nos habla de dónde vino Jesús. Jesús decía, esta no es mi ciudadanía porque yo no pertenezco. Precisamente estábamos leyendo estos capítulos estos días, no me acuerdo exactamente, pero él hablaba y era muy enfático en decir, yo no pertenezco a este mundo. Y él decía, y ustedes tampoco. El Señor no quiere que nosotros lo llevemos a un extremo de pensar que entonces no vamos a hacer nada, no vamos a trabajar, no vamos a estudiar. No, el Señor quiere que usted entienda realmente a dónde pertenece. Dice que la Biblia enseña que Jesús vino del cielo, ¿cierto? Y Él vino a traer todos los secretos y misterios del Padre, pero también Él dice que cuando Él se va, porque Jesús lo dice en su palabra, que es necesario que Él se fuera para que descendiera el Consolador. Dice que también el propósito del Espíritu Santo es que nos revele y nos recuerde quién es Jesús. Entonces, Él tiene un propósito para que nosotros entendamos para qué hemos sido creados. Ahora, vamos a leer por favor en Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y fue cuando Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El Señor está preparando las moradas en el cielo. Su morada ya está allá en ese lugar. Toda la humanidad tiene la posibilidad, cada persona tiene la posibilidad para ir a esa morada, junto con Jesús.
porque ese es el deseo de su corazón, que cada uno de nosotros podemos llegar allá, ¿cierto? Pero antes de eso, el Señor quiere que nosotros seamos ese reflejo de Él aquí. Por eso Él era muy enfático en decir, así como ustedes me ven a mí, es el Padre. Y qué lindo fuera que nosotros dijéramos, así como somos nosotros, es Jesús. Eso sería lo ideal. Y no que muchas personas tengan como la autoridad de pronto moral de decir, no, usted no vive la vida como es, mire su condición. Pero el Señor es tan lindo que Él está aquí para ayudarnos. Él está aquí para restaurar nuestras vidas. Ahora vamos a ir a Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué se necesita? Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La única manera para nosotros poder dar ese fruto es permanecer en Dios. Él dice que nosotros debemos permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en su presencia. Y aquí Él nos está diciendo, si nosotros nos damos cuenta, Jesús habla de que Él es el camino, habla de que Él es la vid, habla también de que cuando Él hablaba con los discípulos y les decía que si eran imitadores de Él, tenían que ser imitadores de Él, así como Él del Padre. Entonces nosotros nos damos cuenta que la única manera de nosotros poder ser imitadores de Dios es permanecer en Él, permanecer en su palabra. Y algo que, digamos, nos tiene que a nosotros cimentar es que dice que ya nosotros estamos limpios por la palabra que Él os ha hablado. El Señor tiene propósitos grandes con cada uno de ustedes. El Señor ha sido fiel, ha permanecido fiel para siempre. Voy a leerles en algo que una noche, yo sé que eso no lo haga todas las veces, que uno dice, Señor, hábleme por favor, y no te pongas, no, mentiras. Esa noche, y el Señor conoce mi corazón, conoce mi vida. Y hay momentos, yo no sé si ustedes en algún momento han sentido que ustedes definitivamente dicen, yo ya no puedo más. Yo no me quiero ni levantar de la cama, me siento frustrada, me siento que yo había podido hacer más cosas, mire ya cuántos años tengo y no he logrado esto, me siento frustrado, me siento, ¿sí? Humanamente como nosotros nos sentimos. Pero el Señor me mostraba a mí en Isaías 42. Y es una palabra que también quiero que quede en sus corazones en esta tarde. No sé con qué condición usted ha venido a este lugar, porque muchas veces venimos con los huesos secos. No tenemos mucho de Dios y no tenemos mucho que dar. Pero dice el título, el siervo de Jehová. Y el Señor nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, y en mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Ahora, en Isaías 45 dice, en el versículo 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El Señor nos ha escogido. Antes de que nosotros fuéramos formados, Él ya nos llamaba mis escogidos. No piense que por su condición usted no ha sido escogido. Dice la palabra que Él nos ha escogido de lo más vil, de lo más menospreciado. Quizás usted fue una de las personas que fue más menospreciada en su familia. Quizás fue el rechazado, como le pasaba a David. Pero el Señor nos está diciendo hoy que Él nos ha llamado.
que Él va a ir delante de nosotros. Amén. Y dice, enderezaré los lugares torcidos. Yo no sé qué habrá torcido en su vida, o de pronto las circunstancias, la economía quizás está torcida, de pronto su vida emocional, su vida matrimonial, o quizás su vida espiritual estará torcida. Dice también que quebrantaré puertas de bronce. Aunque usted vea que esa puerta no se mueve, aunque usted vea que quizás su esposo no ha llegado a este lugar o no conoce de Dios, aunque usted vea que sus hijos están allí perdidos, quizás en los vicios, en el trago, en muchísimas cosas, el Señor nos está dando una promesa aquí, que Él va a enderezar los lugares torcidos, que Él va a allanar, porque Él es el camino, para que usted pueda pasar seguro, firme delante de Él. Él está hablándonos aquí también que Él va a quebrantar estas puertas, que quizás humanamente tendremos que utilizar muchísimas cosas para poderlas romper, pero el Señor, con su presencia y con su poder, dice que las va a quitar. También nos dice que nos dará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Usted tiene que saber que a pesar de que usted muchas veces caiga, el Señor lo sigue amando. El Señor no lo ama a usted más porque usted ore más o porque usted lea más. El Señor lo ama tal y como es usted, porque eso lo dice la palabra, porque de tal manera amó al mundo. A pesar de que el mundo estaba lleno de pecado, el Señor ya lo amó. Y de esa misma manera el Señor nos está amando a nosotros, sin importar su condición, sin importar su capacidad. Él es el único que puede ir delante de nosotros para sostenernos. Sí, uno muchas veces se ve enfrentado a la sociedad y uno dice, no, yo definitivamente no puedo, esto es muy difícil, la vida cristiana es muy exigente, yo realmente por este camino como que me voy por el otro, y la persona empieza a retroceder. Uno empieza a ver como muchas personas empiezan a retroceder, simplemente porque no conocemos a Dios. Pero recuerden siempre, si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, Él permanecerá también con nosotros. Amén. Amén. Ahora, el Señor tiene tesoros escondidos para cada uno de ustedes. Estos tesoros son personales. Estos tesoros no son, bueno, muchas veces el Señor puede hablarnos, pero yo les estoy hablando a ustedes la palabra y ustedes cada uno la van entendiendo de acuerdo a su necesidad, a su perspectiva, a su capacidad. Por eso el Señor dice, y te daré los tesoros escondidos. Hay muchas cosas que usted no ha podido entender de la palabra y por eso quizás vive en esclavitud. Por eso quizás nosotros vivimos con temor, con miedo, como lo decía en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, porque el Señor está con nosotros. Nos pasa muchas veces a nosotros como cuando el niño tiene el miedo de la noche. ¿Se han visto cuando el niño, digamos a mis niños a veces les pasa que ellos ya duermen aparte y entonces, no, que me da miedo la noche? Y uno dice, pero no pasa nada, cierra los ojos, y uno siempre les explica, estamos con Dios, y uno ora con ellos. Pero muchas veces uno dice, eso es tan sencillo, pero nos pasa a nosotros. Tenemos temor de ¿qué? Muchas veces temor de la muerte, temor de quedarnos sin trabajo, temor de perder al esposo, a la esposa, temor. Pero la palabra nos está diciendo, no se turbe. Cuando habla de no se turbe es que no tenemos que tener una condición de miedo. No se turbe vuestro corazón, vuestras emociones, no se deben turbar. El Señor dice también que su amor para con nosotros es porque Él nos ha escogido. Amén. Entonces, estamos llamados nosotros a permanecer en su palabra. A veces la palabra es dura, a veces la palabra duele, a veces no nos gusta hacer ciertas cosas, no nos gusta, a veces nuestra carne no le gusta orar. Dios muchas veces nos levanta en la madrugada y nuestra carne dice, no, pero pobrecito, usted se acaba de acostar o lleva apenas 2 horas durmiendo y mañana tiene que madrugar, siga durmiendo. Y nuestra condición va a seguir la misma, ¿cierto? Pero si nosotros permanecemos en Él, mire, si realmente nosotros le buscamos en oración, en palabra, en las reuniones, predicando, enseñando, también es otra manera de nosotros permanecer en Él. Cuando nosotros compartimos de su palabra, de su amor, de todo lo que Él es, nosotros podemos salir a flote. Ahora, vayamos por favor, ya para terminar.
Vamos a leer. Se me perdió. Acá está. Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba en las aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Eso lo dice cuando Jesús sanaba a los enfermos en el Genesaret. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo con su manto sanaba? ¿Porque era Dios? ¿Ustedes qué creen? Porque tenían fe. ¿Porque era Dios? Porque tenían fe. ¿Porque tenían fe? O sea, si tenían fe, ¿podían tocar a los discípulos y se sanaban? Bueno, entendía yo una enseñanza de un pastor donde hablaba que Jesús vino en la misma condición suya y mía. O sea, tiene la misma condición, la capacidad misma, tiene las mismas limitaciones, pero ¿qué lo hacía a él poderoso? No el ser Dios, porque entonces, no, el poder del Espíritu Santo, que es el mismo poder que está en usted y en mí. Porque uno muchas veces dice, no, es que Jesús hacía milagros, él hacía muchísimos milagros solamente con el manto, cuando él hablaba la sabiduría y todo esto. Pero cuando usted se pone a leer anteriormente, cuando dice que él crecía como un niño normal, ¿cierto? Dice que él empezó el ministerio cuando tuvo 30 años, él no lo empezó antes, él mientras tanto fue un hombre común y corriente, tanto que se dedicó al oficio de la carpintería, era un hombre, me imagino, que él hacía los mandados, era el mayor de la casa, era el primogénito. Pero dice la palabra que él fue llevado en el Espíritu al desierto. Y allí, mientras él estuvo en el desierto ayunando, dice que el poder del Espíritu estuvo sobre él. Él necesitaba el Espíritu Santo para poder hacer estos milagros. Y si nosotros vamos a Hechos 1, que todos sabemos qué fue lo que pasó en Hechos 1 y 2, en Hechos 1 Jesús les cuenta, es la ascensión y es donde le cuenta a los discípulos que él va a hacer, que el Espíritu Santo va a venir. Pero algo que a mí en lo personal me impacta muchísimo es Pedro. O sea, yo no sé, pero Pedro a mí me parece que Dios me ha hablado mucho por la vida de Pedro, porque siendo un hombre acelerado, carnal, tan carnal que cuando llegaron a apresar a Jesús, él simplemente sacó su espada y ¡pah!, le cortó la oreja. O sea, no pensaba, sino ¡pah!, actuaba. Decía, él fue el que se lanzó sobre las olas a alcanzar a Jesús. Y vemos que Pedro era muy carnal, negó a Jesús 3 veces. Lo negó. Nosotros muchas veces negamos a Jesús con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de andar, de actuar. Y entonces vemos que después de que el Espíritu Santo cae en el día del Pentecostés, la vida de los discípulos cambió totalmente. O sea, vemos solamente en el primer discurso, no fue el discurso lo que hizo que se convirtieran 5,000 hombres, sino fue el poder del Espíritu Santo. Era tanto el poder que él sanaba con la sombra. ¿Quién? Pedro. Y dice, Pedro el carnal, el acelerado, el que actuaba de una manera espontánea sin pensar, ese mismo. Pero ¿qué es lo que lo hacía a él poderoso? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en usted y que está en mí, es el mismo. ¿A cuánto les gustaría que orar y que la persona se sanara? Amén. ¿A cuánto le gustaría que usted le hablara a una persona que usted lo ve con necesidad de Dios y esa persona conociera a Dios? Amén. O sea, esto no es algo negado para nosotros, es algo real, porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos quién es Jesús, que aparte de Él ser el camino, aparte de ser la luz, de ser la puerta, Él nos da a nosotros al Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir una vida en victoria. Ya es tiempo de que nosotros nos levantemos y quitemos esa manera de decir, no, es que usted supiera mi situación, usted supiera mi lucha. Hermano, yo le digo con todo el corazón, muchas veces nosotros sufrimos, muchas veces nosotros nos vemos deprimidos,
derrotados, es porque nosotros simplemente no buscamos a Dios. Simplemente no buscamos ser llenos de su palabra, no buscamos ser llenos de su presencia. Yo no sé este año usted quizás cómo estuvo este año usted en todas las áreas de su vida espiritual, en su vida en su hogar. No sé qué crisis usted ha tenido este año, pero créame que el Señor quiere un año diferente para usted. Que el año 2020 usted pueda caminar en el poder del Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted tiene que entender, nosotros cuando conocemos, sabemos. Muchas veces van al local personas que no saben nada de tecnología. Yo no es que sepa mucho, pero por lo menos sé algunas cosas. Y algo que yo le decía a Andrés era, el que no sabe es como el que no ve. Y muchas de esas personas pueden tener un super celular, un super carro, y muchas veces no lo sabemos manejar. Lo mismo nos pasa a nosotros tenemos el poder para vivir de victoria en victoria. Todo depende de nosotros, de la disposición que haya en mi corazón, de entender que Dios es el que puede obrar y el que puede hacer algo diferente en mí. O sea, el Señor a ustedes tienen que verse que Dios los ha puesto como sacerdotes en su casa, como luz. No podemos seguir nosotros dejándonos llevar por nuestra familia y no darnos cuenta que el Señor nos ha dado una tarea. No podemos perder el foco, como dice mi esposo con un proyecto que tenemos, no pierda el foco, Jenny. Yo digo, no podemos perder el foco, que yo hoy me levanté con ganas de no ver a nadie, entonces muestro mi humanidad y simplemente van a decir, bueno, y es que no es que es cristiano, no es que conoce a Dios, porque una de las ventajas que tenemos nosotros los hijos de Dios, los hijos conocen a sus padres, que era el ejemplo que yo daba inicialmente. Si yo pasara a mis hijos, ellos van a decir quién soy yo y quién es el papá. Nosotros tenemos que decir quién es Dios, quién es el Padre. Entonces el llamado es a que nosotros nos levantemos entendiendo que somos sus escogidos, que Él nos ha puesto como sacerdotes sobre nuestras familias, y qué más privilegio que Él nos ha llamado para que nuestra familia llegue a los pies de Cristo. Amén. Yo les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a poner todas esas metas que